Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy tenemos como invitado a Oscar Schemmel, director de Interlaces, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes, Vladimir. Gracias por venir. Gracias. Oscar, entonces el gobierno tuvo como principal adversario a sí mismo en la campaña. Sí, es evidente que los resultados electorales revelan, y el comportamiento electoral de la población revela fundamentalmente que fue un voto castigo contra el desempeño económico, pero también dada la magnitud de la participación, casi 3 de cada 4 venezolanos votaron, dada la magnitud de la votación, también hay una elevada expectativa con respecto a lo que pueda ocurrir. También hay un sentido de urgencia, es decir, el venezolano está demandando y está esperando respuestas y soluciones. Es un marco de negociaciones y consenso. Parece que el gobierno no ha terminado de leer los resultados, ¿eh? Yo creo que ninguno de los dos ha terminado de leer los resultados. Primero porque las victorias no se analizan. Pero que ganó, ganó. Claro, ganó, y eso no se discute. Y creo que la oposición debe hacer un balance realmente y entender el significado de esa victoria, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con el mal desempeño, y no por el mal desempeño del gobierno, y no tanto porque Más por defecto del gobierno que por virtud de la oposición. Y no tanto porque la oposición se haya convertido en una alternativa. Todavía la oposición tiene que cambiar la correlación de fuerza simbólica, cultural, social. Es una fuerza electoral, es una fuerza antagónica, pero no es una fuerza alternativa. Pero perdón, Oscar, pero ese resultado, que fue un resultado amplio desde el punto de vista de la votación y de los resultados concretos en la Asamblea Nacional, no demuestra ya un cambio. El que la oposición haya logrado captar esa alta votación no implica un cambio, no implica que hay un proceso de ruptura de la población con el chavismo. Bien. ¿O tú crees que es un despecho pasajero? No es un cambio. Nosotros hemos estudiado a fondo. Recuerda que Interlaces hace un esfuerzo, un énfasis enorme en la dimensión subjetiva, en la dimensión simbólica del comportamiento social y político, en particular del venezolano, ¿no? Nos abordamos mucho lo que son las gramáticas, los marcos de interpretación, más allá de la recolección de la opinión. Hubo un voto castigo. Se castigó un desempeño económico. La gente salió masivamente a votar porque tiene altas expectativas con relación al porvenir inmediato después del 6 de diciembre. La oposición tiene que evaluar muy bien la naturaleza de esta victoria. ¿Okay? Recuerda, y la historia reciente así lo demuestra, recuerda que cada vez que el gobierno toma medidas, proporcionas banderas y argumentos que de alguna manera cambian las expectativas o mejoran las expectativas con relación al futuro, tú observas cómo el chavismo crece inmediatamente. Uno de los retos de la oposición es eso, convertirse en alternativa, no solamente en una fuerza antagónica y electoral, sino en una fuerza alternativa. Para el gobierno es una oportunidad haber conseguido, haber logrado, tal como lo decían nuestras encuestas, 42% de la votación en un contexto de profunda crisis económica, con colas terribles, desabastecimiento como nunca se había visto y niveles de inflación inéditos. Es una hazaña, es un éxito. La oposición lo que tuvo que hacer es mostrar la tarjeta a través de la cual la gente iba a manifestar su descontento, su sentido de urgencia y la demanda de soluciones y respuestas. La misma magnitud de la participación revela, entre otras cosas también, que la gente no quiere problemas, que la gente está apostando a la paz, a la estabilidad, a las soluciones democráticas, constitucionales y electorales. Sin embargo, en este caso hay un sentido de urgencia. Sin embargo, el discurso del gobierno apunta un poco a reavivar la llama de la polarización, de repolarizar, de incluso fomentar algún nivel de confrontación con la oposición. ¿Eso es beneficioso para el gobierno o terminará siendo perjudicial? Depende, si es la única acción, es insuficiente. De alguna manera hay que entender que el gobierno necesita reposicionar la victoria de la oposición, resignificarla y convertir a la oposición en una amenaza. Tú seguramente lo has escuchado ya en la calle. La gente tiene temores
con relación a las posibles medidas neoliberales que pueda cometer, que pueda anunciar y decidir la oposición. Porque esos son temores que están instalados en la psiquis colectiva. ¿Y por qué ese temor no se presentó antes de la votación y se presenta después de la votación? La mayoría de los venezolanos no cree que se pueda volver atrás. Alrededor de un poco más. Pero si hubiese temor, ¿por qué votaron por la oposición? Es lo que no entiendo. Porque, bueno, entre otras cosas, primero porque es un voto castigo y porque la mayoría de los venezolanos, poco más del 50%, piensa que no se puede volver atrás, que eso es imposible, que la oposición no representa una amenaza a las conquistas sociales y políticas. Pero aún así, ese temor está instalado. Si la oposición comete imprudencias, inequívocos en el discurso o en el anuncio de algunas propuestas, ese temor que está sumergido en la psiquis colectiva se puede activar, puede aflorar. ¿Y eso se puede traducir nuevamente en una recuperación del gobierno o en la formación de otro sector? Mira, que, por cierto, no apareció en esta elección, sí, se da por entendido para muchos escenario. sectores. Nosotros teníamos un escenario donde la oposición, y lo decían nuestros estudios, el chavismo tendría 41, 42% de la votación. La oposición 51%, y había un 7% de votos independientes. Esta correlación de fuerza era muy favorable al chavismo, a las expectativas electorales del chavismo, porque dividía el voto contra, el voto no chavista, el voto contra la gestión. Sin embargo, y ese era uno de los factores de riesgo que estábamos observando. Si se mantenía la votación de la oposición, de los independientes a favor de candidaturas alternativas, el chavismo tenía una oportunidad. O la brecha en curules, la diferencia en curules iba a ser mucho más pequeña. Ese factor de riesgo se activó. Es decir, los independientes no votaron por los independientes, por las candidaturas independientes, sino se volcaron todos hacia la oposición. De ahí el salto de 51 a 58, 59%. Y como resultado del sistema electoral, del diseño electoral a través de los circuitos, se ocasionó una hiperrepresentatividad de la oposición como pasó antes. Pero el chavismo necesitaba saltar del 41% al 44%, 45% para equilibrar la correlación de fuerzas dentro de la Asamblea. Recuerdo una declaración tuya donde señalabas que se estaba cerrando la brecha, que podía cerrarse la brecha entre el chavismo, se estaba cerrando la brecha entre el chavismo y la oposición. Mira, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ustedes observaron? La brecha se fue cerrando en los últimos 2 meses, de 30%, y eso es voz populi. El mismo Julio Borges presentó algunos de nuestros resultados, donde en septiembre el chavismo o la oposición superaba en 30% en votos nacionales la votación del chavismo. Esa brecha se fue reduciendo y llegó al 17%. De la misma manera, la valoración de la gestión del presidente Maduro subió alrededor de 7%. Eso nos indicaba que la correlación de fuerzas se estaba modificando, pero el factor de riesgo, la votación independiente, iba a determinar la magnitud de la victoria de la oposición, que era el principal escenario de Interlaces. Tenemos que hacer una pausa, Oscar. Al regreso, me gustaría que comentáramos cuáles fueron los pecados de la campaña del PSV. Claro. Ya venimos con Oscar Chema, el director de Interlaces. Bueno, y continuamos acá en Vladimir Laguna con Oscar Chemel, director de Interlaces. Te preguntaba sobre los pecados, Oscar, que cometió el PSV en la campaña. Y pudiéramos decir los pecados del PSV y del propio presidente en la campaña electoral. Fue un pecado, por ejemplo, la sobreexposición del presidente en medio de unas encuestas que hablaban de una alta desaprobación de su gobierno. Comentadas por ti mismo en muchas oportunidades. Sí. Lo hemos comentado, esto no hay nada oculto. Hay una sobreexposición presidencial que no está bien dirigida, no está programada, no cuenta con los recursos discursivos establecidos, ¿no? Con los discursivos necesarios. Entonces se cometen improvisaciones, errores, desaciertos que afectan la imagen presidencial. Además, el presidente asumió toda la gestión de gobierno, ¿no? Sobre él recaen la mayoría de las responsabilidades, no intentó colocar a otros voceros, a otros miembros del gabinete que pudieran amortiguar
el rechazo o una percepción negativa con respecto al presidente. Pero bueno, uno de los principales vacíos, diría yo, es que de la campaña del chavismo, es que no se le habló al chavismo descontento, a los simpatizantes, a las clases medias populares. El discurso se concentró fundamentalmente en los más convencidos, en los militantes, ¿no? En todo caso, no era una estrategia desacertada, pero era insuficiente, porque el chavismo cuenta con una base social de apoyo de alrededor del 40% del país. Es una base social extraordinaria, militante, cautiva. Otros errores, otros vacíos. No es suficiente reivindicar el pasado, ni esperar que los programas sociales se conviertan automáticamente en votos. Es el discurso esperanzador lo que más convoca, lo que más moviliza y lo que más entusiasma. Le faltó dentro de la campaña, sin renunciar a las reivindicaciones del pasado, ¿no?, a la defensa de las conquistas sociales, a lo que se ha logrado, pero faltó el discurso de la esperanza, mostrarle a los venezolanos el nuevo porvenir. ¿Se hizo un uso adecuado, Oscar, de la figura de Hugo Chávez? Eso de decir, por ejemplo, el 6D gana Chávez, o de sobreponer la figura de Chávez al resto se está despilfarrando un poco la imagen de Chávez, su poder simbólico, su poderío simbólico, y asociándolo solo a las competencias electorales. El chavismo debe resimbolizar al comandante Chávez para que se convierta en una fuente de ideologización, politización, y no solamente en un recurso electoral. Además, porque estamos ante un nuevo tiempo histórico. No es ni el principio ni el fin de nada. Es un nuevo ciclo, es un nuevo ciclo. Ha surgido un nuevo sujeto social histórico, y lo venimos hablando desde hace un par de años, ¿no? Lo que en una época fueron batallas, conquistas, avances, ¿no?, banderas de justicia, de igualdad, de respeto, de dignidad, de redistribución de la renta, hoy son derechos. Y han aparecido nuevas expectativas, nuevas demandas, que tienen que ver fundamentalmente con el orden, con las soluciones, con las respuestas. Digamos que el chavismo pasó o superó un ciclo épico de batallas y conquistas. Y ahora los venezolanos le están diciendo al gobierno: he luchado, he ido a la batalla, este es mi proceso, pero ahora quiero que los alimentos aparezcan, quiero que caiga la inflación, quiero que se combata la inseguridad, quiero resultados y demandas. Al chavismo, que ha tenido una extraordinaria capacidad de convocatoria simbólica, social y política, le hace falta ahora gestión, sobre todo gestión económica, para mejorar, elevar la esperanza, restablecer la esperanza de los sectores populares. Esos sectores que se le fueron al chavismo, esos votos que se le fueron, 2 millones y algo de votos que se le fueron al chavismo, ¿retornarán fácilmente? Son recuperables. Son recuperables. Bueno, los votos son prestados. Los que ha tenido el gobierno, los que tiene la oposición, todos son prestados. Le pertenecen a cada quien, ¿no? Claro. Pero no desestimemos ni subestimemos la base social de apoyo del chavismo, que es una base militante, restiada. 42% de la votación. Sí, pero esa no se discute. Yo me refiero al diferencial. Siempre ha sido así. O sea, históricamente, la base social de apoyo. Los otros pueden ser rescatados en la medida que mejore la gestión económica, en la medida que el gobierno, a través de la gestión económica, logre incrementar, elevar las expectativas positivas acerca del porvenir. Sin embargo, hay un tema de gestión también. La evaluación de la gestión sigue pesando. Sí. Pesó mucho en la elección, la evaluación de la gestión, de ministerio. Fue un voto castigo. El gobierno se enfrentaba, en esta campaña electoral el gobierno se enfrentó a sí mismo. Porque el voto de la gente no fue a favor de una alternativa. Eso lo tiene claro todo el mundo. Sí. Más del 80% de los venezolanos desconocía quiénes eran los candidatos de la oposición. Entonces fue un voto. La tarjeta de la MUD se convirtió en la manera democrática, constitucional, electoral, cívica y responsable que tuvo la sociedad venezolana para castigar una gestión. Pero insisto en eso, fue un voto castigo, pero también un voto de urgencia. Fue un voto cívico de urgencia. No estuvo lleno, ¿qué hubo en ese voto? ¿Cuál fue el contenido principal? ¿Rabia o racionalidad? ¿Fue un voto racional? ¿Fue un voto producto de la rabia?
si El voto los castigo. niveles de rabia, desbordamiento, estuvieran activos, presentes, elevados en la sociedad venezolana, no hubiera sido a través del voto que la gente manifiesta su rabia, su rechazo. Este es un país que se acostumbró a votar, a decidir a través del voto el destino del país, a evaluar a través del voto el desempeño de un gobierno o de una oposición. Yo creo que eso hay que entenderlo muy bien, porque la gente está esperando soluciones. La gente no anda buscando culpables, anda buscando soluciones y respuestas. Y está mirando ahora a la oposición, que generó expectativas con respecto a su eventual triunfo. Es decir, la gente va a reclamarle también a la oposición su granito de arena en la solución antes de de los meternos problemas. en la oposición, que nos vamos a meter en profundidad en ese tema, también el gobierno insistió en el discurso de la guerra económica. El 70% de la población no cree en eso. Solo un tercio del país ese cree en la tercio guerra que cree, económica. tampoco cree que es que el gobierno la está ganando, cree que el gobierno la perdió también, pudiéramos decir, o una parte de ese. Además es un argumento del chavismo para defender una Seguir posición. utilizando ese argumento después de la elección es provechoso para el gobierno. Seguir Es que utilizando no, argumentos que no le dieron resultados. Esas son tesis ni buenas ni malas, pero que depende de cómo sean comunicadas, y han sido muy mal comunicadas. No se ha explicado en qué consiste la guerra económica, no hay evidencias. Hay una hiperdiscursividad revolucionaria que no aterriza en los problemas de la gente, en los argumentos que la gente está esperando, ¿no? Y ahí, y en particular el discurso de la guerra económica ha sido débil, ha sido muy poco efectivo, porque y es otro de los vacíos en la campaña del PSV. Se ha abandonado el discurso pedagógico que caracterizó el discurso del comandante Chávez, por un discurso más encendido, más de agitación política. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno seguiremos conversando con Oscar Chema, el director de Interlace, y vamos a meternos un poco con la oposición y cómo ha sido la reacción, también un poco del gobierno, pero también de la oposición frente a este resultado electoral del 6 de diciembre y a lo que nos vamos a enfrentar también.